Hola, hola, bienvenido a otro capítulo de Arquivesando con un café. Hoy estamos en Cafetería Color. Café Color, ubicada en Quilpué. Hace un año y medio y prontamente van a abrir una sucursal nueva en Peña Blanca. Hoy día es un capítulo especial donde estaremos respondiendo sus preguntas e inquietudes a través de Instagram. Los queremos dejar cordialmente invitados a este café donde se realizan talleres los días viernes, sábados y domingos. Previa inscripción, nos tienen ricos productos. Contarles que hace especial esta cafetería es que es para venir a pintar. Uno se puede tomar un café, comer algo rico y además puede ir a pintar figuras de yeso que tienen muchas figuritas que uno puede elegir. Puede elegir las pinturas, pinceles y colorear mientras que uno está compartiendo acá. Sí, y además de los talleres que hacen los fines de semana previa inscripción. Exacto, y es súper entretenido porque uno elige sus pinturas, las saca de la cajita, elige sus pinceles, la figura que quiere pintar y se sienta en la mesa a tomar un café y a compartir mientras pinta su figura de yeso. Sí. Eso es todos los días y los fines de semana hacen diferentes talleres de todo tipo de manualidades en Quilpué. David, cuéntanos cuál ha sido el proyecto que has encontrado más desafiante dentro de los que has realizado hasta ahora. He tenido bastantes proyectos desafiantes, sobre todo aquellos que incurren en nuevos aprendizajes, cuando uno mezcla el certificado de informes previos, la información municipal, la DOH, la Dirección de Obras Hidráulicas, cuando se mete el Ministerio de Obras Públicas, o estamentos que corresponden también a la fiscalización del desarrollo y correcta ejecución de proyectos. Pero el más complejo es el que queremos saber. Porque tengo dos, pero el más complejo es el de que actualmente él aún no avanza en la ejecución del proyecto. Él me pidió primero el diseño, porque no siempre empieza de permiso y recepción primero. O sea, uno habla con el cliente, pero de repente el cliente prefiere desarrollar el proyecto de arquitectura antes de ingresar los documentos de la municipalidad. Y este fue uno de esos casos, donde el cliente me pidió ejecutar una vivienda en container. Él contaba con 4 containers que había que incorporar dentro del proyecto de arquitectura y además un segundo piso de metalcom estructural y unas losas de radial. Al principio desarrollaba el proyecto de arquitectura, cuando lo teníamos listo y ejecutado, él dijo, ¿sabes qué? Me arrepentí, lo quiero ingresar ahora a la Dirección de Obras Municipales. Perfecto, yo dije, no hay ningún problema. Igual convengamos que no es un delito hacer el diseño y no ingresar a la municipalidad, porque eso obviamente nosotros como arquitectos tenemos que informarlo, pero es responsabilidad del cliente, claro, si quiere ingresarlo o no a la Dirección de Obras Municipales, porque hay costos asociados que no están considerados en un principio. Cuando me pidió ingresar, le dije, efectivamente, usted tiene que solicitar el certificado de informes previos. Que el certificado de informes previos es aquel documento, informa todo lo que aparece en el plan regulador, en este caso comunal. Entonces, al solicitarlo, nos dimos cuenta que estaba ubicado en una zona de riesgo por inundación. Fue un tema súper complejo porque, como estaba en una zona por inundación, ahí el ente fiscalizador no era la Dirección de Obras directamente, sino que había otros estamentos, tenían que verificar que efectivamente se hiciera con la normativa y las mitigaciones correspondientes. A lo que tuvimos que ir a la Dirección de Obras Hidráulicas a solicitar que se pronunciaran cuál era el límite de sector que informaban como zona de inundación en un área de riesgo. Resulta que la Dirección de Obras Hidráulicas dijeron que no era de riesgo o el sector de inundación porque no estaba comprometido el riesgo por inundación por un canal, sino que era artificial. Resulta que ingresé nuevamente a la Dirección de Obras Municipales de Quintero esta información que me estaban compartiendo en la DOH y quedaron de pronunciarse. Y la verdad, el propietario, como es tanta la burocracia, dijo, no, efectivamente voy a posponer este tema un tiempo y luego lo vamos a seguir desarrollando. Y el otro es del proyecto de las tablas, que querían verificar el tema del deslinde, verificar si efectivamente cumplía con los 10 metros de distanciamiento. Aparte, corría un riachuelo por el sector de atrás, que queda en camino a las tablas, camino a Casablanca. Y había que hacer delimitación con topografía, hubo que hacer proyectos sanitarios, verificar que cumpliera con el distanciamiento, porque aparte era una vivienda ya ejecutada. Esos han sido los proyectos más complejos. En definitiva, harta información. Podríamos concluir que tal vez para futuras ocasiones es mejor de todas maneras siempre tener el SIP antes de, incluso aunque el cliente solo quiera diseño, siempre tener el SIP, por lo menos para saber si es que es una zona de riesgo o no. Sí, yo recomiendo, a veces, por ejemplo, nosotros podemos incurrir en que los clientes te pueden pedir cosas y decir, no, pero efectivamente dijimos una normativa para más adelante, o no, nunca quiero regularizar. Pero es importante que nosotros como arquitectos ahora, como información y aprendizaje, siempre pidan el certificado de informes previos como un inicio fundamental. Yo creo que también pasa porque hay muchas personas que quizás piden el diseño para poder tener el diseño a construir, pero no piensan hacerlo de manera formal. Exacto. Y después se arrepienten. Sí. Y muchas veces esa inquietud o ese conflicto recae directamente en el arquitecto, pero claro, no siempre la responsabilidad es 100% del arquitecto, porque uno como profesional cumple con informar,
Claro. Me dijo que él tenía un amigo, porque siempre pasa que el amigo del amigo, que él tenía un amigo que era ingeniero y que le había dicho que lo que yo le estaba diciendo no era así, que él no tenía que ir a la dirección de obras hidráulicas ni que tampoco tenía que ser un proyecto de mitigación. Y yo le dije, sí, pues efectivamente es así, eso es lo que dice el certificado de flores previo. El certificado de flores previo decía que él quedaba en una zona por riesgo por inundación. O sea, podemos incurrir en mucha información, pero siempre el arquitecto que está a cargo es el que tiene el conocimiento para poder ejecutar ese proyecto. De hecho, podríamos aprovechar este tema para dar consejos en caso de que también estamos viendo ahora, bueno, un nuevo proyecto en una parcela que compraron los propietarios hace poco. En estos casos, las personas ojalá, antes de comprar, vean el sitio. Sí. Para ver precisamente si es zona de inundación o zona de riesgo, porque eso, a pesar de que se pueden construir, requiere un montón de otro tipo de trabajos que pueden encarecer y dificultar el proyecto de alguna construcción en ese sitio. Sí, me acuerdo que me dijo el cliente en este proyecto, que me dijo, pero si mi papá compró un terreno al lado y mi vecino también y ya ejecutar las casas, ¿por qué yo no puedo? Es muy común eso, porque, y yo ahí siempre destaco y digo, y ratifico que no importa si el vecino pudo hacer su proyecto con un permiso, puede ser que tu terreno quede en un humedal. Claro, eso sí, y siempre repetir que los SIP son individuales, que no se guían por los del vecino, no, siempre traten de tener ese documento y que finalmente el que nos da las condiciones que tiene cada terreno, como lo hemos dicho antes. Y lo otro muy importante, que hay viviendas que están afectadas a utilidad pública. ¿Qué quiere decir ahí? Que pueden estar en sectores donde van a ser construidas calles o avenidas. Y eso es independiente de la casa que tú tienes al lado, porque la casa del costado pues que no esté afectada a utilidad pública, pero la tuya sí. Y ahí tiene que correrse. De hecho, ¿sabes? Ese otro paso donde también los arquitectos podemos asesorar en compras, que es un paso previo a lo que la gente por lo general piensa que es como cuando ya se va a construir. Incluso en el paso previo, que es buscar un terreno, es importante también tener como la visión y la asesoría de un profesional. Segunda pregunta. ¿Cómo cobra un arquitecto por un diseño de arquitectura? Esa es la pregunta que más se repite. ¿O no? Claro, porque más que dar valores, explicar que eso es variable. Por lo general, bueno, se cobra por metro cuadrado, pero en eso influye mucho qué tipo de obra es, que finalmente se cobra un valor por metro cuadrado, pero sino que esto también hay que evaluarlo. Por ejemplo, el caso que acabamos de decir, se necesita como obras complementarias, un proyecto más difícil. Depende, bueno, cada arquitecto también tiene sus precios. No se puede cobrar lo mismo si es una vivienda, por ejemplo, de obra nueva, que se cobra por metro cuadrado, como tú bien dices, a una regularización, porque las regularizaciones corresponden a proyectos de autoconstrucción y que no siempre son los mismos valores porque hay gente que también no pudo acceder a ejecutar la regularización o a hacer la obra de un inicio con un arquitecto. Entonces, incurrieron en un gasto también más elevado de lo normal, como por metro cuadrado, se les hace un poco más difícil. Entonces, ahí ya está como a criterio del arquitecto cuánto cobrar. Y nosotros, por ejemplo, se divide en dos áreas. Tenemos la vivienda que está a 90 metros cuadrados y la que ya está a 140 metros cuadrados, que ahí los valores son referidos a la cantidad de metros cuadrados. Entonces, el valor fijo que tiene un arquitecto para poder ejecutar este tipo de proyectos, porque obviamente nosotros también tenemos que ver el lado de que somos profesionales, que tenemos que pagar también distintos gastos, y son proyectos que demoran bastante tiempo, no son de un mes. Y como lo hemos mencionado antes, también depende de bajo qué ley se ingresa a cada proyecto. Por ejemplo, las regularizaciones, no todas tienen la misma complejidad. Para algunas se necesitan mucho más documentos técnicos que tenemos que elaborar y que obviamente eso conlleva más tiempo. Sí. Y que obviamente no siempre es el mismo valor para regularizaciones como leyes especiales como la ley del mono o la ley 20.898 antes del 59, porque son permisos de recepción simultánea. Que permiso de recepción simultánea quiere decir que al solicitar la carpeta es un solo trámite. En cambio, la obra nueva puedes demorarte 4 años porque son 3 años de construcción. Claro. Entonces tienes que ir a fiscalizar, tienes que verificar que las maestras construyan según la normativa, que el constructor cumpla los trazados y lo que diseñamos nosotros como arquitectos, porque no siempre eso también se cumple. Se consideran visitas a terreno, se consideran reuniones online muchas veces. Es mucho más tedioso. Claro. O sea, no tedioso, porque al final uno igual, a uno le gusta, pero... Pero todo depende. Todo depende. Por eso consulte. Ahora, antes de seguir, te invito a que empecemos a pintar. Sí. Yo elegí estos colores. Y ceniceros, hermosos. Nos dieron a elegir de una gama de 3 tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Los modelos, según el valor que van a tener que ir, los vamos a mostrar un poco más. Varía como según el tamaño. Sí. Se elige, bueno, la cantidad de pinceles que uno quiera, un vasito con agua. Oye, encuentro genial que exista esto. Personalmente no lo conocía. Acá el dueño nos comentaba que es una idea que trajeron de Colombia. Sí. Que quisieron replicarla acá. Es súper importante estar en Quilpué como para descentralizar este tipo de programas y que no todo esté necesariamente en Viña, en Valparaíso. Replicar en los interiores, en los sectores interiores.
Y por eso también su próximo proyecto que quieren abrir en diciembre es en Peña Blanca, porque les importa eso, o sea, como llevar este tipo de panoramas también al interior. Y también nos comentaban que los talleristas que vienen a hacer los talleres en los fines de semana son locales. También les importa mucho armar una red como de comunidad dentro de las mismas áreas donde ellos trabajan, al igual que sus proveedores. El proceso que quieren hacer es que sea muy local y de profesionales y talleristas también locales, que sea gente de la zona y rescatar las raíces. También hay un tipo de celosía que va cambiando de color, es móvil. Refleje también en el espacio a través de la arquitectura. Ellos, claro, pensaron en base al asolamiento donde llega el sol y pusieron estas celosías que tienen los vitrales, que son móviles, y a medida de que entra el sol esto se refleja en el interior del café y entrega una experiencia que tiene todo que ver con la experiencia que ellos quieren entregar, porque lo más importante para ellos, de hecho, este proyecto partió así, entregar una experiencia, que el tomar un café no sea solo el acto de comer, sino que entregue una experiencia. Y más el lugar donde estamos en un hexágono que también fue ejecutado con el mismo estilo y la misma idea. Un lugar un poquito más privado, para pasar tiempo acá. Es buena esa la idea, venir a pasar el tiempo, a entretenerse, a pintar. Tienen figuras de yeso y tienen estuches y bolsitas. Y bolsitas, sí, de género. Y también nos comentaban que hacen algunas actividades, así que me parece una alternativa súper interesante para armar nuevos panoramas. Súper. Ahora, siguiendo con las preguntas, mientras pintamos, coméntanos cómo se hace el proceso si una persona no tiene claro cuál es el deslinde de su terreno. Primero, hay que verificar si efectivamente el deslinde que está ejecutado en terreno corresponde a lo que está en el conservador de bienes raíces. Si al verificar nosotros medimos en terreno a través de una topografía y si esto corresponde, quiere decir que el deslinde es el correcto. Pero hay muchas veces donde nosotros en terreno levantamos un cierto tipo de deslinde que no es el que aparece en el plano de loteo y ahí tenemos que hacer rectificación o modificación. A partir de noviembre del 2013, la municipalidad y la Dirección de Obras Municipales puede hacer modificaciones de deslinde, lo que antes solamente se hacía en los conservadores. ¿Eso se hizo para agilizar el proceso? Sí, para agilizar el proceso y porque habían estas acciones que podía ejecutar la municipalidad como también podía ejecutar el conservador y así no darle toda la responsabilidad al conservador. En ese mismo sentido, las modificaciones de deslinde se realizan cuando existen diferencias entre la realidad y lo que está en la escritura, en este caso en el conservador o en los planos de loteo. Si hay efectivamente alguna modificación que hacer, se genera con un arquitecto, porque siempre tiene que estar patentado por un arquitecto, con la patente municipal, la autorización del profesional y la autorización del cliente en este caso, e ingresarlo al instrumento correspondiente, que sería la Dirección de Obras Municipales. También está la rectificación de deslinde, que ahí la rectificación de deslinde solamente se hace cuando hay un error de anotaciones de las medidas. Por ejemplo, yo tengo un terreno que mide 43 metros de ancho, pero en planos aparece de 40 metros de ancho. Entonces lo que yo tengo que hacer es una rectificación del deslinde ante el conservador de bienes raíces, que no es lo mismo que hacer una modificación. Rectificación es una cosa y modificación es otra. Sí, son dos cosas distintas. ¿Cuánto dura más o menos el proceso de cada una? Es variable, todo depende. Yo he ingresado modificaciones de deslinde y he estado tramitándolo mucho tiempo. Por temas, por ejemplo, que de repente quedan en los límites de comuna. Me tocó una vez entre Villa Alemana y Quilpué y no sabían a qué pertenecía porque hizo una modificación, una subdivisión que tenían, la fusionaron. Y al fusionarlo, el terreno entraba por dos sectores y uno era hacia Villa Alemana y el otro hacia Quilpué. Entonces quedaba justo en el límite. Y cuando yo fui a verificar cómo teníamos que hacerlo para subdividir nuevamente, no sabían a qué comuna pertenecía el terreno. ¿Y a cuál pertenecía finalmente? Al final pertenecía a Quilpué. ¿Qué documentos debe tener el propietario previo a una regularización? Bueno, siempre cuando alguien contacta y quiere ver algún caso, se solicitan los documentos que son como los bases que se entregan en cada ingreso, que es avalúo fiscal detallado, certificado de dominio vigente, el SIP, escritura, plano de loteo si es que lo tienen, claro, factibilidades de luz y agua, y luz, bueno, topografía cuando es necesario. Sí. De archivo de carpeta, que por lo general nosotros lo pedimos para ver qué documentos están ingresados en la municipalidad. Claro, también es importante siempre revisar como el historial hacia atrás, si hay algún otro ingreso, si hay algo regularizado, si hay modificaciones. Eso es como lo básico que pedimos nosotros para poder tener un estudio previo de los casos. Sí, y que no es el avalúo fiscal simple, es el detallado, que el detallado es uno que incluye el valor del inmueble y el terreno. Claro.
que es importante porque a mí una vez me tocó un cliente en Santiago que no tenía el aval fiscal detallado y debido a eso no pudo regularizar a tiempo porque tuvo que hacer todo el trámite, nunca lo había formalizado en el servicio de interno Ah, y no podía solicitarlo. y Porque, es totalmente necesario, bueno, para hacer un estudio como previo al proyecto y porque estos documentos los piden al ingresar una carpeta, además de los documentos técnicos que acompañan los ingresos que van según caso a caso. sí. Y ahí ya también hay otros documentos que uno va pidiendo, como el carnet, dominios vigentes, y en el caso que sea más de un propietario, también autorización a todos los herederos o dueños del terreno. O de repente hay adosamiento y necesitas certificados de adosamiento, Claro. pedir la autorización a los vecinos. Entonces, para quien quiera contactarnos y consultarnos cualquiera de estos temas, ¿dónde o en qué horario nos pueden contactar? Normalmente es de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a través de redes sociales o número de teléfono, donde nosotros atendemos consultas dentro de las que nosotros podemos atender de forma gratuita. Hay otras que son ya pagadas, pero ese sería el horario fijo que nosotros tenemos para atender dudas. De repente igual respondemos dudas después de las 6 de la tarde, pero en casos especiales, puntuales. Cuando tengan dudas, consulten y mientras se pueda, uno siempre va a estar como disponible a responder y cuando no, tiene que ver más porque no son respuestas estándar, sino que tienen que ver con el caso y ya hay que entrar como a estudiarlo y a tener como documentos, por ejemplo, como lo que ya les mencionamos antes. Sí, nosotros igual de repente nos adecuamos a las formas de trabajo y la idea de cada proyecto. O sea, si lo toman con nosotros, nos podemos adecuar a reuniones online o reuniones físicas según sea el caso y también llevar la información y responder todas sus dudas. Esa es la idea. Claro. Ya comer y hablar era suficiente. Súper buena idea. Sí, yo me muy entretenida. Sí. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para elegir los materiales sustentables o para el cliente Sostenible. solicita hacer un proyecto que sea sostenible? Lo primero es el tema de la eficiencia energética, que es uno de los temas que nosotros siempre nos preocupamos a la hora de diseñar un proyecto de arquitectura y creo que es fundamental y primordial en estos tiempos, sobre todo en el año 2025, ver el tema de la eficiencia energética. Entre ellos, el estudio de asolamiento, que en este caso lo está haciendo nuestra practicante Fernanda. Mención para Fernanda. Mención para Fernanda. El proyecto N Casa Quintero. En él verifica efectivamente la llegada del sol por la mañana y el tema de la ventilación, que sea una casa también soleada durante el día, donde tenemos que ejecutar las ventanas y entra dentro de la envolvente térmica de la vivienda. Nosotros también elegimos siempre el termopanel en las ventanas, es lo ideal. Tenemos que no siempre está dentro de los costos o del presupuesto de los clientes. Siempre buscamos que sea el valor más adecuado o encontrar a la constructora que pueda mezclar todos los intereses que tenga el propietario. Claro. Que eso es lo que estamos haciendo ahora y por eso tenemos también 2 jornadas de diseño de arquitectura y 2 jornadas también de puesta de constructores. Siempre hay un presupuesto asignado. Entonces, dentro del presupuesto que tiene el cliente, ¿quién se acoge más a las ideas? Quiero mencionar que finalmente los proyectos que desarrollamos siempre tienen un presupuesto definido y que finalmente hay que adecuarse y entregar las mejores opciones dentro de las posibilidades. Y que nosotros siempre lo que hacemos es informar a los clientes para que ellos decidan cuáles son sus prioridades, qué es lo que más les importa, cuáles son como sus necesidades primordiales. Sí, y dentro también de este tema de sostenibilidad tenemos los materiales, que nosotros siempre optamos por el metalcom en el caso de que sea un sector donde hayan termitas, pero este metalcom no simple metalcom, sino que elegir una propuesta que tenga aislación térmica, acústica, que no sea tampoco un impacto tan grande en el sector, elegir madera siempre o paneles SIP, que ahora también se trabajan mucho, también manejar el tema de la biodiversidad, las plantas y el estudio del sector y la envolvente donde está el lugar. Por eso siempre tomamos la topografía y verificamos también incorporar árboles cercanos al proyecto de arquitectura. Claro, menciona que finalmente también es lo que requiera cada proyecto, las condiciones que tenga cada proyecto. Por ejemplo, en este caso que mencionaba Camila, es una parcela en Quintero, donde, bueno, al tener amplio patio, espacio, no tiene vecinos prácticamente cerca. Por ejemplo, da la posibilidad de tener amplias ventanas. Nos molesta en el tema de la privacidad y el tener amplias ventanas nos entrega la posibilidad de jugar mucho con la iluminación, pero también es importante contener el calor, que finalmente la respuesta, cuáles son los mejores materiales para cada proyecto, depende finalmente del requerimiento del propietario. De cada cliente. Y del terreno. Sí, efectivamente lo que dice Daniela, nosotros siempre velamos por las necesidades del cliente, pero así siempre tratamos de destinar lo que sea mejor para ellos y para el terreno en sí. ¿Cómo se logra equilibrar la estética con la funcionalidad de un proyecto? Bueno, nosotros siempre empezamos por la funcionalidad, conversando con el cliente, preguntando qué es lo que quiere, qué esperan del proyecto, por ejemplo, cuando es vivienda, cuáles son los espacios más relevantes, metros cuadrados que ellos quieren desarrollar, y una vez que se logra esta funcionalidad,
se entra a lo estético. Lo estético también está determinado por el presupuesto porque también hay diferentes tipos de obras. Cuando hablamos de estética y funcionalidad, uno de los temas que nosotros también conversamos entre las tres era la funcionalidad con la estética de ver dónde íbamos a instalar la logia o la cocina, que fuera un lugar donde también estuvieran cercanos para no generar tampoco tantas cañerías, instalaciones de agua potable, Claro. que pasaran por toda la casa y también afectaran el día de mañana. Entonces, siempre es importante considerar los baños y las cocinas en un lugar cercano o relativamente cercano, idealmente. O sea, tiene que ver más con como eficiencia en el tema de la construcción. Se puede hacer de otra manera si es que el cliente lo requiere. Sí. Porque ahí también entra la estética en que sea como las personas que lo van a habitar lo consideren acogedor y cómodo o confortable. Y también lo otro importante en temas de estética y funcionalidad es de los pasillos y los espacios intermedios. Por ejemplo, lo que hablábamos, pues si uno tiene una propuesta de tener hijos a la larga o tal vez una persona con movilidad reducida, considerar pasillos también que cumplan con esta funcionalidad y al mismo tiempo permitan el acceso. Y bueno, jugar con los materiales finalmente que sean armoniosos, que puedan resaltar tal vez el concepto arquitectónico que uno quiere entregar en cada proyecto y que refleje también el gusto de quienes lo habitan. Yo creo que eso es principal, pero siempre en base a una funcionalidad. Que sea solamente estético pero no funcione, no es la idea. Exacto, como por ejemplo generar muchos ventanales en un sector húmedo y frío, Claro. que no le llega al sol, no sería la idea. Como lo mencionamos en un capítulo anterior, que no todas las referencias que se ven en internet o en Pinterest, imágenes, son replicables a todos los terrenos, porque las condiciones son diferentes, de humedad, soleamiento, de ruido. Y nosotros seguimos aquí pintando. Y que quizás estuvimos un poco desconcentradas. Sí. Esta vez. ¿Cómo vais? Voy. Oye, mira que te quedó bonito. Pasaste. Otra pregunta que nos hicieron es ¿cuánto dura un permiso de edificación? En el caso de la persona que nos hizo la consulta, nos decía que la casa que compró tenía un permiso de edificación del 2020 y quiere saber si aún está vigente. Ya, el permiso de edificación para construcciones nuevas, en general, en realidad, dura 3 años, desde la entrega del permiso de edificación, desde la fecha del permiso de edificación. Esta puede ser prorrogada por 18 meses, pero solamente en los casos que es hasta el 2024. En este caso, la vivienda tuvo su permiso en el año 2020 y son 3 años, entonces se cumpliría en el 2023, queda fuera de esta prórroga. Más que nada hubo una prórroga para permisos que estuvieran vigentes el 30 de septiembre del 2024 que no hubieran iniciado sus obras. Pero en este caso, como ese permiso era del 2020, a esa fecha ya estaba caduco, por lo que ya no tendría vigencia. No tendría vigencia. Lo que hay que hacer es como actualizar el permiso de edificación, ingresar la carpeta nuevamente a la Dirección de Obras Municipales, solicitarlo, que te lo aprueben, van a fiscalizar efectivamente que se vaya a ejecutar la construcción, luego te dan los 3 años correspondientes para iniciar obras y luego tienes que solicitar la recepción municipal, que es el último trámite. Pero todos recuerden que es un tema que nosotros hemos tocado siempre, que por favor no se queden solamente con el permiso de edificación, que pasa mucho. Claro. No han tocado proyectos, no, yo tengo permiso de edificación, pero su permiso está caduco, ya no funciona, no se puede volver a solicitar una extensión o modificación o prórroga de ese permiso porque ya cumplió el tiempo, no se puede ejecutar. Lo que también hemos mencionado antes, que y una vez que esto está listo, hay que hacer el proceso de recepción, que no, sí, no basta solo con construir y tener permiso, eso es solo una autorización para ejecutar las obras, pero para que la casa quede legalmente lista, recepcionada, regularizada, se debe hacer el proceso de recepción. Y ese proceso de recepción también lo tiene que hacer con un arquitecto, puede ser el mismo arquitecto o puede ser otro, pero para eso tiene que solicitar un cambio de profesional competente. Claro, en caso de que se cambie el arquitecto. En el caso que se cambie. Y no necesariamente tener al constructor al inicio del permiso de edificación. Te permiten ingresar el permiso sin el constructor a cargo de la obra definido. Cuando uno ingresa a la carpeta de permiso de obra, hay un formulario donde además de firmar el arquitecto, firma el constructor. Pero que en estos casos, como dice Camila, se puede ingresar sin tener especificado quién va a ser el que va a construir, sino que se puede indicar esa información una vez que se inicia el proceso de recepción y se indica quién fue la persona que estuvo a cargo de la construcción. Una de las preguntas que salió también era ¿qué nos parece haber estudiado arquitectura? Sí, recomendaríamos estudiar arquitectura. Yo diría que siempre que se tenga vocación. Tema fundamental. Porque es muy importante que a uno le guste, porque es complejo, no vuelca
una mayor parte de su tiempo en eso y si a uno no es algo que realmente le gusta, es difícil, en mi opinión, poder continuar con ese ritmo. Sobre todo en mi caso, que ahora tengo un hijo. Y los procesos de arquitectura son complejos. Poder distribuir los tiempos entre un hijo y la arquitectura y lo complejo también que es diseñar, si toma tiempo. Claro. Bueno, en este caso que es trabajo independiente, también se necesita estar mucho como generando, por ejemplo, contenido, buscando o tratando de informar. Herramientas. Quisiera preguntarte cómo ha sido para ti este rubro profesional siendo mujer. Ha sido complejo porque en un inicio uno tiene que también encontrar tu lugar dentro del campo de la arquitectura y la construcción, porque la mayor parte de los que trabajan en construcción o en el área de arquitectura son hombres. Yo cuando empecé trabajaba en un loteo, en un proyecto de 140 viviendas, donde eran solo hombres. El ingeniero en construcción era hombre, el supervisor era hombre, el fiscalizador era hombre. Nunca tuve problemas con ellos en realidad. Más que nada era como el trato directo con los maestros o directamente con las personas en las cuales nosotros les estamos entregando los subsidios. Que por el hecho de ser mujer muchas veces creen que tú no tienes las habilidades o la competencia o el carácter. O el carácter. Y de hecho, estudiar arquitectura te hace un carácter. Claro. Porque puede ser muy callada, muy tranquila, de bajo perfil, pero el estudiar arquitectura hace que tú también estés todo el rato como cumpliendo una función de como, claro, aquí estoy yo. Siempre presentando y exponiendo, bueno, la universidad te prepara mucho para eso, estar como entregando tus conocimientos. Arquitectura, el proceso de formación es constantemente estar explicando y exponiendo cada conocimiento y trabajo a un profesor, al taller, a los compañeros. Entonces sí, fortalece quizás mucho esa capacidad de poder explicar, por ejemplo, a los propietarios cuando tú trabajas con estas organizaciones. Como que siempre tienes que estar explicando y definiendo a un tercero lo que vas haciendo y ejecutando, claro, como proyectando, exponiendo. Claro. La forma en la que también se desarrolla el área de la arquitectura y cómo se enseña también potencia que nosotros como arquitectos tengamos la facultad y la experiencia y las herramientas para poder transmitir a la gente la arquitectura, porque la escuela te enseña a poder llevar a cabo esa idea. Te pone siempre en esa posición, porque finalmente uno siempre tiene que poder explicarle a otro qué es lo que uno está pensando. Sí, estamos como relajados. Esto es el efecto de pintar, señores. Sí, sí. ¿Qué crees que ha sido lo más difícil hasta ahora en el campo de la arquitectura desde que saliste? Creo que cuando uno sale, finalmente te das cuenta que el campo de la arquitectura es tan amplia que uno en la universidad ve de todo un poco, pero no es especialista en nada. Entonces finalmente uno sale y tiene que tomar la decisión de a qué lado me quiero dedicar, dónde me voy a especializar, y eso tiene que ver un poco con los gustos propios y también con las oportunidades que se van dando. Entonces creo que finalmente eso es como tal vez lo difícil, y de entrar en cualquiera de estos campos que uno elija, es mucho lo que hay que seguir profundizando y estudiando. Yo creo que uno jamás termina de estudiar. Es que la arquitectura es muy similar al tema del derecho, porque siempre están estudiando. Las normativas siempre van cambiando, y estudiándolas, los procesos constructivos se van también modernizando, lo que tiene que ver con decoración también va evolucionando, va cambiando las tendencias. Todo finalmente está en constante evolución, entonces tenemos que estar siempre actualizados como para poder entregar el mejor resultado. Y seguir vigentes también en el área de la arquitectura, porque de repente te piden cosas que salen a la nueva ley de autoconstrucción y tú tienes que saberlo. Entonces es algo que finalmente siempre se está estudiando y que no todos los arquitectos manejan todos los temas. No. Y no quiere decir que un arquitecto sea mejor que el otro, sino que, como digo, es un área súper amplia y hay especializaciones. Esto es más del área normativa, las regularizaciones. De hecho, la mayor parte de los arquitectos no les gusta el área de las regularizaciones, se dedican a las obras nuevas, pero yo creo que es un campo muy importante y muy potencial, porque todas las viviendas en general nacen como de autoconstrucción. Claro. Idealmente que no, porque uno de los temas que nosotros decimos, como muchas veces piensan que el hecho de contratar a un arquitecto puede ser muy costoso, pero si vemos los pros y los contras, se necesita tener mucho conocimiento de repente incluso para ejecutar informes que pueden parecer breves, pero para poder desarrollarlo se necesita estudiar mucho, conocer mucho, tener experiencia, y finalmente eso es lo que vale. ¿Podrías comentarnos y explicarnos cuál es la función, terrenos o viviendas tengan un rol único? Cuando una vivienda tiene un rol único, el propietario es dueño de este rol, hay muchos terrenos que te los venden, que te venden cesión de derecho. Esto es que tú estás comprando un espacio del lote, pero que no está delimitado. No es como un espacio físico que uno diga es esto, sino que es exacto, como un porcentaje que uno puede utilizar. En cualquier de este espacio. Y incurren mucho en equivocaciones porque creen que compran un espacio, se instalan en ese espacio y luego vienen estos problemas como legales
por la división de estos espacios o propietarios que venden 2 veces en el mismo espacio. Entonces es súper importante que a la hora de nosotros comprar un terreno veamos que efectivamente cumpla con tener un rol que lo identifique en el conservador de bienes raíces, que haya un plano de loteo también que identifique este terreno, para que nosotros como propietarios también seamos capaces de poder ingresar o regularizar este espacio, porque para que un terreno sea regularizado tiene que tener rol propio. Y eso también le asigna un certificado de informes previos. Hay terrenos que se pueden subdividir y también fusionar, y esto está identificado en el certificado de informes previos según cada zona y según cada comuna, según sea el caso. Claro, finalmente ahí se indica cuál es la subdivisión predial mínima. Cuántos metros cuadrados mínimos tiene que tener el terreno para poder ser subdividido. Y los dejamos cordialmente invitados al siguiente capítulo. Será la parte 2 de las preguntas de parte de ustedes. Aquí seleccionamos las que más se repitieron y contarles también que están cordialmente invitados al Café Color. Estas ricas delicias. Y bueno, el espacio está súper entretenido, la actividad y la experiencia que entregan es totalmente recomendado. Así que si quieren un panorama diferente, vengan a Café Color. Y ocupar también estos espacios y un paisaje hermoso, que está ubicado en 10734, local 11, Quilpué, para que lo vengan a visitar. Y nosotros seguimos aquí pintando. Les agradecemos también que nos acompañen en este capítulo. Cuídense, que estén bien.